Sonia Vedate, bienvenida. Hola. Ya lo hemos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de la diástasis abdominal. Me gustaría que para empezar nos explicases qué es. Bueno, pues la diástasis abdominal es algo que ocurre en la zona del abdomen cuando se separan un poquito los músculos rectos abdominales. Ahora vamos a ver un poquito de alguna imagen. Vamos a verlo en una imagen para que ustedes en casa se hagan una idea y luego hablamos de las causas. Esto sería, Bien, ¿no? Sí, aquí vemos un poquito un abdomen normal. Vemos en las dos franjas de los rectos abdominales y en el centro la línea alba, ¿vale? Que es un tejido conjuntivo, un tejido que conecta un poquito los músculos y que está uniendo y haciendo la faja abdominal, una faja abdominal correcta. ¿Qué ocurre cuando se separa un poquito más, como es en este caso? Que hay una apertura mayor, hay una separación mayor de lo fisiológico y ya se considera, dependiendo de qué medida se separe, se considera una diástasis abdominal como tal y dependiendo del grado tendrá una repercusión otra o un tratamiento. Esto ocurre, por ejemplo, en un embarazo. Efectivamente. Si luego no vuelve otra vez a su sitio, entonces ya hablaríamos de una diástasis. Efectivamente. En un embarazo, por ejemplo, Lola, ocurre por los cambios hormonales sobre todo. Por ejemplo, hay una hormona que se llama relaxina que hace que esos tejidos, para que se vaya acomodando el bebé y el útero, o sea, prolifera esa hormona o aumenta su producción, efectivamente, y entonces esos tejidos se distienden más. Entonces, muy típico en el embarazo. ¿Qué ocurre? Que también hay personas que tienen una calidad del tejido conjuntivo más deficitaria, pues por herencia o tal, y entonces esos tejidos a lo mejor, en vez de volver luego a su ser, quedan con esa distensión ya de ahí en adelante. Sonia nos ha traído también una imagen para que ustedes vean, bueno, pues a simple vista cómo se podría ver. Este sería un caso de una diástasis abdominal, ya que a lo mejor bastante grave, cirugía, ¿no? Sí, bastante grave. Aquí lo que quiero que veamos un poco es que ese abombamiento que ocurre en ese abdomen es lo que nos puede dar la señal de alarma para que consultemos. O sea, una mujer después de dar a luz, por ejemplo, es normal que haya una pequeña separación durante un tiempecito, pero una separación mínima. Y sin embargo, cuando la mujer hace elevación de la cabeza o de las piernas, por ejemplo, no debería aparecer ese bultito, que es como una crestita. Entonces, si la mujer hace ese movimiento y ve esa cresta, ese abultamiento como una montaña en el centro del abdomen, es una diástasis, efectivamente. Hay que consultar, entre otras cosas, porque la diástasis a largo plazo puede ocasionar bastantes problemas. Efectivamente. Por ejemplo, pues puede ocasionar, entre otras cosas, dolores de espalda, porque esa musculatura al final y esa faja abdominal se ha alterado, entonces la espalda al final sufre. Puede ocasionar también molestias a nivel digestivo o afectación del tránsito intestinal, acumulación de gases, bueno, digestiones lentas, efectivamente, y también problemas a nivel del suelo pélvico, incluso prolapsos, porque ya te digo que esos tejidos al final no tienen la sujeción suficiente y aparece precisamente pues la presión que en el día a día tenemos que gestionar bien, al no tener ese cierre o esa funcionalidad correcta, afecta al suelo pélvico incluso. Te quiero hacer dos preguntas que se me vienen ahora mismo a la cabeza, porque a mí siempre me gusta ponerme en la piel de los y las espectadoras. Estamos hablando de mujeres, pero la diástasis puede ocurrir también en hombres. El embarazo puede ser una causa, pero hay otras. Efectivamente. Otras, pues, como puede ser una obesidad. O sea, cuando hay mucha grasa visceral, mucho aumento de volumen en el abdomen, pues claro, todos esos tejidos se tienen que distender también para albergar pues, esa grasa y albergar todas las vísceras. Entonces, en hombres con el abdomen muy voluminoso, al final puede ocurrir también esa diástasis, incluso la hernia umbilical, que en muchas ocasiones está asociada. Y otra pregunta, por ejemplo, hay personas mayores que al cumplir cierta edad, cuando van cumpliendo años, tienen una distensión abdominal muy grande. Siempre lo hemos asociado a la menopausia, a los cambios hormonales. ¿Puede haber una diástasis detrás? Puede que ocurra que a partir de ahí le den el nombre, pero probablemente eso ya estaba a lo mejor anteriormente, de partos, o sea, de embarazos en general o algún... Es decir, que es importante corregirlo. Hemos visto el caso, esa imagen que tú nos decías, ese abombamiento donde podemos de alguna forma autodiagnosticarnos o consultar en este caso al especialista, pero antes de recurrir a la cirugía, desde la fisioterapia se pueden tratar y corregir estas diástasis. Efectivamente, grados leves de diástasis sí se pueden tratar. Utilizamos, por ejemplo, radiofrecuencia, que es muy interesante, láser y sobre todo una adaptación al ejercicio. Si la persona hacía ejercicio anteriormente, por ejemplo, en el caso de un embarazo, pues que una vuelta a esa actividad que hacía previamente y una readaptación para que esa faja abdominal sea funcional. Aunque haya una pequeña diferencia de distancia entre antes
antes y después, pero si esa musculatura, cuando nosotros hacemos el esfuerzo, funciona correctamente, se une y no se separa, la persona puede hacer su vida normal y volver un poco al deporte que hacía antes. Entonces, la readaptación al esfuerzo, la readaptación al deporte y enseñar unos ejercicios específicos y personalizados a cada paciente va a ser súper importante. Y se puede corregir, sobre todo cuando nos has dicho que es leve. Yo recuerdo, por ejemplo, después del embarazo, sí tener esa sensación de abombamiento y como de que el aire se colaba por ahí, que tú al respirar, claro, aunque tú quisieras controlar la respiración diafragmática, notabas como que se colaba por ahí un poco de aire, ¿no? Como que se escapaba. Es como una sensación como que no tiene cierre suficiente. Entonces hay mucha gente que lo describe como estoy acostada y como que las tripas se mueven solas. Es como una sensación como que no hay una sujeción suficiente. Entonces, efectivamente, al respirar también. Por eso es muy importante aprender en esos casos a gestionar esas presiones, la respiración correcta y activar la musculatura siempre que hagamos un esfuerzo para evitar males mayores. Estás hablando todo el rato de faja, es como esa faja natural, es decir, yo recuerdo en el embarazo que las matronas te decían, no os pongáis faja, porque entonces el cuerpo no hace esa función. El esfuerzo que tiene que hacer esa función. Claro. Esa faja abdominal que recoge esos músculos no es solamente importante en el embarazo, durante toda la vida. Claro. Muchas veces hablamos de la estabilidad que nos da el abdomen. Efectivamente, si el abdomen tiene una buena sujeción, un buen tono y se activa correctamente, junto con una buena postura, no vamos a tener muchos problemas que si no lo tuviéramos nos ocurrirían. Entonces, en el día a día no hace falta que sea lo que comentas en un embarazo, sino en nuestro día a día, en nuestro trabajo, cuando estamos sentados, cuando nos levantamos, cuando cogemos peso, cuando tosemos, en todas esas situaciones tenemos que corregir, o sea, que esa faja, lo que estamos natural nuestra, de repente, pum, se active y nos proteja. De ahí la importancia de acudir a un profesional, en este caso un fisioterapeuta o una fisioterapeuta que con determinadas técnicas y con ejercicios personalizados puede corregir eso. ¿Se puede prevenir una diástasis para las mujeres que están ahora embarazadas? ¿Hay ejercicios que podamos hacer o algo que podamos hacer? A ver, la prevención es complicada porque lo que decíamos, si ya de por sí tiene un tejido conjuntivo de mala calidad, podríamos llamar, va a tener más tendencia a que le ocurra. Y claro, la distensión de los tejidos por el embarazo va progresiva y no se puede parar. Entonces, sí que es verdad que mantenerse activa durante el embarazo, hacer ejercicios correctos, indicados en el embarazo, efectivamente. No coger demasiado peso. No coger demasiado peso, pero esos tejidos es como las estrías. Hay personas que le salen y otras más o menos, una cosa así. Que por mucho que te eches muchísimas cremas, de repente te salen y hay otras personas que no se echan nada y no. Entonces, ese tejido, esa calidad del tejido nos va a dar también un poquito la información de si puede ocurrir o no. Pero prevenir como prevenir es difícil. Solo que cuanto antes aprendamos a activar toda esa musculatura, a corregir nuestra postura y tal, nos va a beneficiar en un futuro. Hay cosas de las que no, Sonia, pero en esto sí puedo decir que yo tenía una pequeña diástasis, y tú lo sabes bien, y con hipopresivos, con un poquito de ejercicio y demás, se va corrigiendo. Eso no significa que vayas a volver a estar plana como antes de parir, claro. No. Lo que significa es que esos rectos abdominales sobre todo se unen que y hacen su función. Eso, que funcionan correctamente, es lo más importante. Y no hay un ejercicio específico que sea la panacea, eso sí es importante también. Cada persona tiene que tener su tabla de ejercicio específica que precisamente la tiene que idear. Y ser constante, que a veces nos cuesta. Y luego hay casos también en los que se necesita cirugía, bueno, creo que lo están pidiendo justo. Viendo, ¿no? En algunos casos que ya es una distensión mayor, lógicamente nosotros hacemos nuestra valoración, pero el cirujano también tiene que hacer la suya, claro, en el caso de que sea una diástasis mayor o se asocia a una hernia umbilical. Normalmente, casi siempre hay que hacer una valoración conjunta para ver qué tratamiento sería el más recomendable. Sonia sabe mucho de esto porque además ella trata a muchas mujeres con problemas, en fin, de suelo pélvico, diástasis y demás, y sabe que se puede corregir desde la fisioterapia. Gracias por acompañarnos, Sonia, y sobre todo por situarnos en un tema del que se habla menos de lo que se debería. Que tengas una buena tarde. Muy bien. De jueves. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar, por cierto, ¿sabes lo que es la flebitis? ¿Tienes pacientes? Ah, sí, con algo me he tenido. Sí. Pues hemos hablado hace poco del retorno venoso, de las varices y demás. Y vamos a hablar de la flebitis porque seguramente a algunos y a algunas de ustedes esto les suena. Muchas veces se manifiesta con una hinchazón excesiva de los pies, de las piernas y con esas venas también varicosas que a veces pueden confundirse. Durante los meses de más calor la situación puede empeorar. Por eso es fundamental no solamente la prevención, sino un buen diagnóstico y unos buenos hábitos para intentar sobre todo evitar el dolor y que la flebitis vaya a más.